Las historias de la Biblia son los relatos más fabulosos de la historia humana. Son historias sobre el bien y el mal, del bien contra el mal. Pero ¿cómo se originaron estas historias? Tengo curiosidad por saber dónde comenzaron estos relatos culturales, porque independientemente de tu creencia, son importantes. Han moldeado la vida de miles de millones de personas durante miles de años. Mi nombre es Albert Lin, y miro el mundo de una forma especial. Utilizo la tecnología del siglo XXI para investigar nuestro pasado. Exploro el mundo antiguo desde el espacio. Con la ayuda de la ciencia, retiraré la Tierra para exponer secretos que han estado ocultos durante siglos. Viajaré a algunos de los lugares más magníficos e impresionantes de la Tierra para descubrir ciudades perdidas y cataclismos antiguos. Y comenzaré desentrañando los misterios de una historia bíblica icónica protagonizada por un milagro extraordinario. Secretos ocultos de la Biblia con Albert Lin. La división del Mar Rojo. Comenzaré con la premisa de la historia. Cuenta que un hombre llamado Moisés exigió al faraón que liberase a su pueblo, los israelitas, después de años de esclavitud. Según la historia, Dios desata una serie de plagas hasta que finalmente el faraón acepta liberar a los israelitas. Salen de Egipto y se dirigen a la tierra prometida. Si nos creemos lo que está escrito en la Biblia, un satélite que apunta al antiguo Egipto hace unos 3000 años habría visto algo sorprendente. Una enorme peregrinación de gente, los israelitas, buscando la libertad. Pero el faraón cambia de opinión y envía a su ejército para perseguirlos y matarlos. Los israelitas avanzan más rápido, pero se encuentran con un obstáculo impenetrable: el Mar Rojo. Están atrapados, y el ejército egipcio se acerca rápidamente. Pero entonces sucede algo extraordinario. Moisés extiende su brazo. Las aguas se separan. Y los israelitas escapan a través del lecho marino que queda expuesto. Mientras el ejército egipcio los persigue, las aguas vuelven a su sitio. Y el ejército del faraón queda destruido. Es una gran historia, pero ¿podría haber sucedido algo así? Para buscar respuestas, he venido al sitio donde todo ocurrió, el corazón palpitante del mundo antiguo. Hace unas semanas llevaba en coche a mis hijos al colegio y ahora estoy aquí, en Egipto, en la cima de este monumento. Hay muy pocos lugares en el mundo que te hagan sentir tan abrumado.
La mayoría de los expertos creen que la historia de Moisés y los israelitas ocurrió durante la época de Ramsés II, el faraón de los faraones. Alcanzó su máximo poder alrededor de 1250 a.C., lo cual nos da una fecha precisa. Es un buen comienzo, pero hay un problema. La Biblia cuenta que hubo israelitas en Egipto durante generaciones, pero nadie ha encontrado ningún rastro físico de ellos. Me han dicho que hay una pista muy tentadora. Para rastrearla, he venido a uno de los grandes museos del mundo. Vaya. La respuesta que estoy buscando podría estar oculta dentro de estas paredes. Es como un almacén de antigüedades. Este lugar es increíble. He quedado con Meredith Brand, una arqueóloga que trabaja en El Cairo. ¿Hay algo aquí que describa a los israelitas de la historia egipcia? Quiero enseñarte algo, justo aquí en la esquina. Esa es la estela, y tiene algo en la parte de atrás que es muy interesante. Una pista vital, pero bien escondida en la oscuridad. Si miras aquí, esta es la estela de la victoria o Merineptah. Es preciosa. Sí, es muy bonita. Ese es Merineptah, el chico del medio. Es el hijo de Ramsés II. Ramsés el Grande. De Ramsés el Grande, exacto, su hijo. Y gobernó a principios de los años 1200 a.C. Pero lo más impresionante está aquí abajo. Esta pieza parece que está un poco descolorida. Aquí es donde la gente ha tocado. Entonces lo que tenemos es esas dos cañas de ahí que forman una Y. Esa cosa larga con dos líneas es una cuerda, es una S. Esa especie de boca es una R. Un solo palito es una I. Luego está el buitre, que es una A. Y luego hay otra R. Los antiguos egipcios en realidad no tenían la letra L en su idioma, así que cuando escribían palabras extranjeras que tenían la L, ponían una R. Ahí pone Israel. ¿Aquí pone Israel? Ahí pone Israel. Esta es la primera y única vez que se menciona la palabra Israel en un texto antiguo egipcio. ¡Qué pasada! Del hijo de Ramsés II. Una historia escrita en la piedra que describe su victoria sobre un pueblo llamado Israel. Pero eso es todo lo que hay. Los israelitas son los héroes de nuestra historia. Pero ¿por qué solo hay una mención a Israel en toda la historia egipcia? Quizás el problema está en el nombre. ¿Y si los israelitas eran llamados de otra forma? Estoy siguiendo una pista, dirigiéndome hacia el sur en un trayecto de unos 800 kilómetros desde El Cairo hasta la ciudad de Luxor. En mi vida había imaginado que estaría viendo la puesta de sol sobre el Nilo. Parece increíble. En la época de Ramsés II, Luxor se llamaba Tebas. Era la capital y el centro religioso y ceremonial de todo el imperio egipcio. Estoy emocionado. Y no solo porque estemos rodeados de toda esta historia épica y cultura antigua, sino porque
Me han dicho que aquí hay pruebas de un pueblo misterioso que podría ser el verdadero israelita. Luxor está lleno de templos magníficos y secretos ocultos. Y podría ser la clave de mi investigación. Me han hablado de una tribu misteriosa, los Shasu, y las pruebas que hay de ellos son realmente convincentes. En primer lugar están estos jeroglíficos donde pone el Shasu de Yahweh. Yahweh es el Dios de los israelitas. Así que quizás estas son las personas que estoy buscando. Y en segundo lugar, hay un papiro que dice que el Shasu huyó de Egipto casi al mismo tiempo que la historia de Moisés. Y finalmente, la razón por la que estoy aquí. Entre todos estos templos espléndidos, estoy buscando algo mucho más pequeño. En la década de 1930, los arqueólogos encontraron algo sorprendente aquí. Las ruinas de una casa muy distintiva que muchos creen que fue construida por los Shasu. Y quiero encontrarla. Porque se han encontrado restos de casas muy similares por toda la Tierra Santa. Si los Shasu construyeron casas en ambos lugares, significa que sus viajes los llevaron entre Egipto y las Tierras Santas, al igual que la historia de los israelitas. Esta foto es de una de las casas encontradas en Israel. Su diseño es claramente distinto. Es como una huella digital. Y esto es lo que estoy buscando. En algún lugar de este páramo es donde podrían haber vivido los Shasu. O más bien debajo de él. Porque en la superficie todos los rastros han desaparecido. Pero no todo está perdido. Puedo usar mi tecnología para ver lo que mis ojos no pueden. Los muros de piedra de debajo del suelo tienen una firma de calor diferente a la arena. Así que si miramos en el espectro infrarrojo, puedo revelar secretos que han estado ocultos durante milenios. Mira eso. Esta estructura es interesante. Es una coincidencia bastante buena. Y tiene la misma huella digital que la casa en Israel. Vaya. Es posible que hayamos descubierto otra casa de los Shasu. Esta es la primera vez en 3000 años que alguien la ha visto. Y es posible que estos sean los israelitas que he estado buscando. Hay rastros de ellos por todas partes. Esto podría ser lo más cerca que pueda estar de ellos. Acabo de encontrar esto de un ladrillo de barro de allí. Es increíble. ¿Sabes? Lo que realmente me atrae de la cerámica es que este ánfora, que se hizo hace miles de años, ha estado atrapado en el tiempo en esta arcilla. Y al pasar los dedos por el interior, sientes las huellas de la persona que lo hizo. Increíble. Puede que haya encontrado a los esclavos que Moisés sacó de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿podré encontrar la ciudad perdida donde comenzaron su viaje? Según la Biblia, la historia del Éxodo comenzó en una ciudad llamada Ramsés.
pero no aparece en el GPS del móvil. Los arqueólogos creen que la antigua Ramsés se encontraba a 579 kilómetros al norte de Luxor, en un lugar donde ahora se encuentra la ciudad de Qantir. En alguna parte de aquí hay una ciudad perdida. Aunque parezca increíble viendo este paisaje, lo único que veo es la expansión urbana moderna. Estoy buscando la ciudad de Ramsés. Estás pisando justo por encima de ella. Está aquí debajo. ¿En serio? Afortunadamente, mi guía, el arqueólogo Henning Franzmeier, ha estado explorando este lugar durante 14 años. Y sabe que escondido entre los campos de los agricultores se encuentra una visión increíble de un pasado magnífico. ¡Vaya! ¿Qué es esto? Son los pies de una estatua enorme. Esto es surrealista. ¿Qué hace esto en medio de este campo? ¿Estos son jeroglíficos? En realidad son los jeroglíficos donde pone quién está representado en esta estatua. Es el nombre de Ramsés II. ¿Entonces esta estatua es de sus pies? Sí, son los pies. ¿Y la gente cultiva alrededor de esta estatua antigua de Ramsés? Sabemos que hubo una ciudad llamada Ramsés aquí hace 3000 años. Pero lo que quiero saber es si lo que está debajo de mis pies coincide con las descripciones de la Biblia. Y si es así, tal vez este sea el punto de partida para los eventos que inspiraron la historia del Éxodo. Usaré la tecnología para retroceder en el tiempo y revelar los secretos de esta antigua ciudad. Henning ha utilizado una técnica llamada magnetometría que registra pequeños cambios en el campo magnético de la Tierra y revela estructuras ocultas bajo tierra. Tengo los resultados de la magnetometría y voy a ver qué podemos hacer con ellos. La estatua que vimos en el campo está justo aquí. Los datos de magnetometría muestran que pertenecía a un templo. ¿Pero qué más revelan estos datos? ¿Coincide con lo que se describe en la Biblia? Primero, el texto describe a Ramsés como una ciudad grande e importante. Los escaneos de Henning revelan que Pir Ramsés cubrió 28 kilómetros cuadrados. Calcula que en ella vivieron decenas de miles de personas. Eso la hace una ciudad enorme para la antigüedad. Esta área estaba repleta de casas donde vivía la gente de a pie. Justo al lado, esta villa enorme habría sido el hogar de alguien rico y poderoso. Después, el texto describe a Ramsés como una ciudad de tiendas, por lo que debería haber almacenes. Los almacenes suelen ser edificios rectangulares divididos en cuartos estrechos. Parece que eso es lo que podríamos tener aquí. Y finalmente, sabemos que el faraón tuvo sus carros aquí. Eso significa que había establos. Y aquí, las excavaciones de Henning han descubierto un establo enorme para 460 caballos. Justo lo que necesitarías para un ejército de carros. Las respuestas están ahí, reflejadas en los datos. Pero lo que quiero averiguar ahora es cómo era este lugar. Ahí es donde entra mi tecnología. Muy bien. Ahora viene lo bueno. Hemos creado una plataforma de realidad aumentada que combina los escáneres de magnetometría de Henning con una reconstrucción digital de cómo creemos que pudo haber sido este lugar hace 3000 años. Y con este pequeño artilugio podemos conseguir una ventana, literalmente una ventana al pasado. Bien, ¿preparados? Los arqueólogos nos han ayudado a recrear la ciudad tal y como podría haber sido.
Vaya. Ahí está. Ramsés II. Veamos qué hay por aquí. Eso parece... podría haber sido un almacén. Esto parece un establo. Vaya. Muy bien. Y a la vuelta de la esquina, una calle de casas. Y no muy lejos, al norte, mirad ese palacio. Pi Ramsés debió haber sido un lugar increíble. Y quizás los Shasu comenzaron su viaje desde allí. Y si fue así, ¿a dónde fueron? ¿Al Mar Rojo? La gran pregunta es cómo explicas lo que pasó después. Hay una pregunta que ha intrigado a los eruditos durante siglos. Si la historia de los israelitas ocurrió de verdad, ¿qué ruta tomaron hacia las Tierras Santas? La ruta directa los habría llevado al este, a lo largo de la costa mediterránea. Pero los mapas bíblicos del viaje de los israelitas señalan a través del camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y eso supone una larga caminata bajo el calor abrasador. Vine aquí solo para entender este desierto. ¿Cómo podría haber sido intentar cruzarlo hace unos 3000 años u hoy es lo mismo? Aquí no hay nada, no hay agua, ni un solo árbol. Probablemente moriría en cuestión de días. Según la historia, de alguna manera los israelitas lograron cruzarlo y se adentraron en un desafío aún más difícil, el Mar Rojo. ¿Cómo iban a cruzarlo antes de que los egipcios los alcanzaran? Para averiguarlo, voy de camino al lugar donde la Biblia dice que acamparon, Etam, que ahora se cree que es la moderna ciudad de Ismailía. Muy bien. ¡Qué buen sitio! Sí, refugiados del sol. He quedado con el arqueólogo bíblico, profesor Steven Mosier. Así que esta es Ismailía, donde estamos. Sí, exacto. Resulta que estamos muy cerca de la descripción de donde fueron los israelitas. Es en este punto donde la historia de la Biblia cuenta que Moisés separó el Mar Rojo. Entonces, desde Etam, los israelitas se habrían dirigido hacia el sur. Tiene sentido que hubieran cruzado el punto más estrecho de la parte norte del Mar Rojo, este. Para descubrir el problema al que Moisés se enfrentó, necesito averiguar cómo de amplio y profundo era este punto. Los datos de batimetría pueden revelar la profundidad de los mares y océanos. Esto tiene aproximadamente 300 pies, unos 90 metros de profundidad y a lo largo de 48 kilómetros. Eso es mucha agua. Para mí eso no tiene ningún sentido. Mis cálculos muestran que para crear un canal de 1,5 kilómetros de ancho, lo suficientemente grande como para permitir el paso de un enorme grupo de israelitas, Moisés habría necesitado mover más de 7 billones de litros de agua. Necesitarías la presa Hoover para retener tanta agua. E incluso si ocurrió,
¿Cómo podría haberlo cruzado tanta gente en solo una noche? Supongamos que ocurrió algo que permitió retirar el agua por un momento. Vale, pero aún así, ¿cómo puede alguien caminar 48 kilómetros en un solo día? Quiero decir, yo no podría. Estoy de acuerdo contigo. Es demasiada distancia para caminar. En este momento, la división del Mar Rojo parece imposible. Al menos parece imposible por aquí. Pero ¿y si tuvo lugar en otro punto? Steven tiene una teoría extraordinaria que da un giro a nuestra historia. La cuestión es que no creo que la Biblia estuviera hablando del Mar Rojo. Creo que es importante saber que fue mal traducido. Lo llamamos el Mar Rojo porque leemos la Biblia en inglés, Mar Rojo, pero en el idioma real, en hebreo, era Yam Suf, y su traducción sería Mar de los Juncos o Mar de las Cañas. ¿Mar de los Juncos? Sí. Me parece increíble. A ver, cada historia que he escuchado sobre esto habla sobre el Mar Rojo, la división del Mar Rojo. Y acabo de enterarme de que podría ser una mala interpretación de Mar de los Juncos. Y me ha roto todos los esquemas. Tengo que averiguar más. No tengo ni idea de dónde está el misterioso Mar de los Juncos. Pero me han dicho que hay una pista escondida en Luxor. En un país lleno de maravillas, el complejo de templos de Karnak es una de las mejores. Y grabado en una de sus magníficas paredes hay algo extraordinario. Una historia pictórica épica de las conquistas del faraón Seti I, el padre de Ramsés II. Y el arqueólogo Aidan Dodson cree que podría ser la clave de mi búsqueda. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente lo que ves aquí es una secuencia completa, con Seti lidiando con rebeldes y trayéndolos a la frontera de Egipto. ¿Quiénes eran esos rebeldes? Una tribu de nómadas conocida como los Shasu. ¿Los Shasu? Sí, los Shasu. Atados como esclavos y tallados en piedra. Son las personas que he estado buscando. Y crucialmente, resulta que esta inscripción es más que una historia. Lo que ves aquí es la vista aérea de la costa de Egipto. Y luego tenemos este curso de agua que va por ahí. O sea que esto es realmente un mapa. Efectivamente, sí, un mapa muy esquemático. Y Aidan cree que este mapa nos muestra el camino hacia el Mar de los Juncos. Bueno, esto es un río, pero ¿hay alguna imagen de un mar de cañas? Bueno, básicamente tienes el canal de agua aquí, y esas pequeñas rayas a ambos lados son en realidad cañas. Encaja bastante bien con el delta del Nilo, que es un tipo de área bastante pantanosa. Puede parecer un río, pero Aidan cree que este canal representa el delta del Nilo, con todos sus lagos, afluentes e incluso cocodrilos. En el texto bíblico encontramos una pista más. Dice que la noche antes de cruzar el Mar de Cañas, los israelitas acamparon cerca de un lugar llamado Migdol. Migdol es un término genérico para fortaleza. En realidad no significa un lugar específico. Sin embargo, en el contexto de lo que tú estás tratando de analizar, tenemos uno de estos Migdols justo aquí. Estoy súper emocionado de que estemos acercándonos al descubrimiento de una posible historia. Y está en un mapa. Pero ¿dónde está Migdol? ¿Y cómo se relaciona con el Mar de Cañas? Los antiguos egipcios dibujaron sus mapas al revés, con el sur en la parte superior.
Para que tenga sentido, necesito verlo de una manera diferente. Así se ve todo mucho mejor. Migdol está al este del delta del Nilo. El viaje de los israelitas ahora toma una ruta muy diferente. Si seguimos este mapa, el extraño desvío hacia el sur hasta el Mar Rojo no existe. En cambio, desde Etam, giraron hacia el norte, hacia Migdol, y luego hacia el este en una ruta directa a las Tierras Santas. Voy a seguir esta ruta hacia Migdol e intentaré encontrar el Mar de Juncos. Inmediatamente algo en el mapa me llama la atención. Un gran cuerpo de agua llamado Lago Manzala en el corazón del delta del Nilo. Y está lleno de juncos. Este es el lago Manzala. Es enorme, muy grande. Si te persigue un ejército, no hay forma de sortearlo. Igual pensaron que era un mar, y hay juncos por todas partes. Quizás sea el mar de juncos. Es posible, muy posible. Lo que descubrí a continuación me dejó boquiabierto. Estoy leyendo este relato de 1882 de un oficial del ejército británico, el general mayor Alexander Bruce Tulloch. Tulloch y sus hombres acamparon cerca del lago Manzala y vieron algo realmente extraordinario. Esto es lo que escribió. Una tormenta de viento del este azotó tan fuerte que tuve que dejar de trabajar. A la mañana siguiente, al salir, descubrí que el lago Manzala había desaparecido por completo. El efecto del fuerte viento en las aguas poco profundas lo había alejado más allá del horizonte. Y los nativos estaban caminando en el barro, donde el día anterior flotaban los barcos de pesca, ahora encallados. De repente me vino a la mente que estaba presenciando algo similar a lo que ocurrió en el momento en el que los israelitas atravesaron el llamado Mar Rojo. 1882. ¡Qué fuerte! Tal vez sucedió lo mismo aquí hace miles de años. He venido a una laguna oceánica llamada Lago Manzala. Quiero preguntarle al científico atmosférico Carl Rius si la ciencia puede explicar lo que Tulloch vio aquí en 1882. Entonces este es el lago Manzala. Sí, esta es una laguna costera enorme. Si te adentras, el agua te llegará por la cintura y si te adentras más, te llegará hasta la cabeza, al menos. Tiene poca profundidad. Carl está convencido de que lo que vio Tulloch es científicamente posible y que tenía razón al pensar que fue causado por fuertes vientos. Si el viento sopla a 80 kilómetros por hora durante 6 horas, el agua puede llegar a retirarse casi 10 kilómetros. Se conocen como vientos de repulsa. Vale, entonces, ¿fue eso lo que creó el efecto de retirar las aguas? Sí, las aguas se retiraron. El océano desaparece, las aguas se retiran y queda tierra seca. Y cuando el viento cesa, el agua vuelve a precipitarse. Esa es la mejor explicación para el fenómeno de lo que se cuenta en Éxodo 14. Este es un vídeo de una playa en las Bahamas. Se tomó solo unas semanas antes del huracán Irma en 2017. Ahora veamos la misma costa inmediatamente después. El agua ha desaparecido y solo queda tierra. La división de este mar no es un milagro, es ciencia.
Pero sigue habiendo un problema. El lago Manzala está aquí, pero Migdol, donde dicen que acamparon los israelitas antes de cruzar, está aquí, a 48 kilómetros, y no hay ningún lago cerca. El lago Manzala está en el lugar equivocado. Pero creo que puedo resolver este misterio desde el espacio. Los satélites pueden rastrear cómo se mueven los ríos a lo largo del tiempo. Desde la época de Moisés, los lagos y canales del delta del Nilo han recorrido muchos kilómetros. Este es el aspecto del área de Migdol ahora. Si cambiamos a la parte infrarroja del espectro, podemos ver áreas que alguna vez estuvieron bajo el agua. Así que retrocedamos en el tiempo y veamos cómo podría haber sido en 1250 a.C. Y ahí está. Es impresionante. Es genial poder verlo así. Un mar de juncos, exactamente donde se cuenta en la historia. Y hay más. Carl cree que la forma de este antiguo lago coincide perfectamente con la historia. Caminaron por esta cresta de aquí, se pararon justo aquí, y cuando el agua se retiró y se separó alrededor de ese punto, corrieron hacia allí. ¿Crees que eso fue lo que ocurrió? Esa es mi teoría, sí. Así que tal vez esa sea la explicación del misterio de la separación del Mar Rojo. Pero para mí, esa teoría deja a un lado una parte importante de la historia, que es que supuestamente el agua volvió rápidamente, ahogando al ejército y matando a todos los que estaban ahí. Estas aguas son muy poco profundas. Probablemente no lleguen ni a 2 metros de profundidad. Eso no cuadra. No me encaja del todo. Quizás, como en muchos relatos antiguos, la historia del Éxodo se basa en más de un evento. Incluso podría haber sido de épocas diferentes. Por eso estoy buscando un final más violento. Y hay una pista hacia el sur, en uno de los sitios más importantes del mundo antiguo. Este es el Valle de los Reyes, donde fueron enterrados los grandes faraones de Egipto, como Tutankamón o incluso Ramsés II. Pero no he venido por ellos. Esta es la tumba de Tutmosis III. Fue una de las primeras tumbas que se construyeron en el valle. Vaya, esto es increíble. Hay estrellas por todo el techo. Esto es justo lo que quería ver. He escuchado historias sobre egipcios que se ahogaron, al igual que el ejército del faraón. Pero lo que hace que esta pintura sea realmente significativa es la fecha. Fue creada alrededor del 1550 a.C. 300 años antes de la historia del Éxodo, pero justo en el momento de un antiguo desastre tan asombroso que la gente hablaría de ello durante miles de años. Resulta que la parte final de mi búsqueda no se encuentra en Egipto, sino a 800 kilómetros al noroeste, en medio del Mediterráneo.
En el mundo antiguo, la isla de Santorini era un volcán enorme llamado Thera. Y alrededor de 1550 a.C., la fecha también de la pintura de los egipcios ahogados, erupcionó con la fuerza de 2 millones de bombas atómicas, arrojando miles de millones de toneladas de roca y cenizas a 48 kilómetros en el aire. Fue una de las mayores erupciones volcánicas de la historia. ¿Pero podría haber inspirado la historia del ejército ahogado del faraón? La doctora Ibi Nomiku es científica y ha estudiado la erupción y el efecto que tuvo en la región. Se originaron muchos flujos piroclásticos que acabaron en el mar muy violentamente a una velocidad increíble. ¿Qué son los flujos piroclásticos? Flujos formados por muchos materiales como piedra pómez, roca volcánica... ¿Es piedra pómez? Sí, es piedra pómez. Todo este material cayó al mar muy violentamente. Y creó un oleaje muy fuerte. Sí, generó megatsunamis múltiples. No solo uno. Me parece algo fascinante. ¿Pero fue alguno de estos tsunamis tan fuerte como para llegar a Egipto a unos 800 kilómetros? Puedo combinar los datos de Ibi con una imagen satelital para ver cuánto material golpeó el agua. Estas montañas submarinas están formadas de material piroclástico de la erupción. Ibi calcula que un total de 79 kilómetros cúbicos de material piroclástico acabó en el agua. Eso es casi 84.000 millones de metros cúbicos cayendo al mar a cientos de kilómetros por hora. Los científicos creen que esta erupción habría causado una serie de tsunamis y que el más grande podría haber tenido 30 metros de altura. Este monstruo podría haber tenido 6 metros de altura cuando golpeó la costa de Egipto. Sabemos por eventos recientes lo destructivos que pueden llegar a ser los tsunamis. La costa de Egipto es llana y baja. La ola podría haber llegado a kilómetros tierra adentro, y los efectos habrían sido devastadores. Es increíble que una isla volcánica en el Mediterráneo pueda ser la última pieza de un antiguo rompecabezas egipcio. En esa época, cualquiera que presenciara un tsunami habría pensado que era un acto de Dios. Y si huyes de la persecución y los mares se separan, por cualquier motivo, pensarías que una fuerza superior te estaba ayudando. Y si a eso le añades un poderoso líder con un ejército, no importa lo que creas. El resultado es una historia tan resonante que ha durado miles de años, que ha inspirado a múltiples religiones y ha moldeado la vida de miles de millones de personas. Las historias de la Biblia son los relatos más fabulosos de la historia humana. Son historias sobre el bien y el mal, del bien contra el mal. Pero ¿cómo se originaron estas historias? Tengo curiosidad por saber dónde comenzaron estos relatos culturales. Porque independientemente de tu creencia, son importantes. Han moldeado la vida de miles de millones de personas durante miles de años. Mi nombre es Albert Lin y miro el mundo de una forma especial. Es impresionante. Utilizo la tecnología del siglo XXI para investigar nuestro pasado.
Exploro el mundo antiguo desde el espacio. Con la ayuda de la ciencia retiraré la Tierra para exponer secretos que han estado ocultos durante siglos. Viajaré a algunos de los lugares más magníficos e impresionantes de la Tierra para descubrir ciudades perdidas y cataclismos antiguos. Esta vez indagaré sobre la película de catástrofes más temible del Antiguo Testamento, la historia de 2 ciudades destruidas en una lluvia de fuego causada por la ira de Dios. Los secretos ocultos de la Biblia con Albert Lin. Sodoma y Gomorra. ¡Hola! He venido a Jordania, en Oriente Medio, uno de los paisajes más bonitos de la Tierra. Esto es Tierra Santa. Bajo mis pies hay un desierto rocoso. Es increíble. Al oeste está Israel y luego Egipto. Al sur está Arabia Saudita. Al este, Irán e Irak. Y al norte, Siria. Yo estoy en el medio de todo. He venido para investigar una de las historias más aterradoras de la Biblia, la de Sodoma y Gomorra. 2 ciudades supuestamente borradas de la faz de la tierra por la ira de Dios. La historia comienza con un hombre llamado Abraham que va con su sobrino Lot, buscando lo que ellos creían que su Dios les había prometido que sería su hogar. El problema fue que se separaron. Y Lot tomó una mala decisión al decidir instalarse en las llanuras fértiles cerca de una ciudad llamada Sodoma, que estaba en guerra con sus vecinos y condenada desde las alturas. Es entonces cuando las cosas empeoran. Lot está advertido de que Dios va a destruir la ciudad y tiene que huir sin mirar atrás. Y lo hace con su familia justo a tiempo. A medida que el fuego y el azufre comienzan a llover, destruyendo todo ser vivo, incluso la vegetación, la esposa de Lot no puede evitar mirar hacia atrás por última vez. Y por hacerlo, se convierte instantáneamente en una estatua de sal. En cuanto a las ciudades, ambas fueron totalmente destruidas. Esto es como la madre de todas las películas de catástrofes y toca nuestros temores más básicos o apocalipsis que podrían aniquilarnos a todos. Huracanes, inundaciones, terremotos. Son temores que todavía existen hoy en día. ¿Pero fue solo una historia? ¿Una historia de moralidad? ¿O podría haberse basado en hechos reales que realmente ocurrieron? Por lo tanto, mi primera misión es ver si puedo encontrar cualquier rastro de una ciudad antigua, algún lugar donde esto pudiera haber sucedido. Pero mirad dónde estoy. Y de nuevo, ahora, desde el espacio, toda la región es un desierto abrasador. Aquí no hay casi nada, solo arena y roca. Con tan pocos rastros, es difícil entender cómo las ciudades existieron aquí. ¿Cómo pudieron existir en una zona desértica tan grande? ¿Por dónde empiezo a buscar? Bueno, hay una pista.
el término antiguo para Sodoma. La mayor pista viene de la palabra Sidim, que en hebreo significa lago salado. Así que naturalmente la mayoría de los estudiosos creen que está en algún lugar de las llanuras cerca del Mar Muerto. Es un camino accidentado por el desierto. Pero al final llego a este enorme lago interior, el Mar Muerto. Una de las masas de agua más espectaculares del mundo. Pero no se parece al oasis fértil descrito en la historia. No hay arena en esta playa, es sal. Esto es el Mar Muerto. Es casi 10 veces más salado que el mar. Es decir, en realidad estoy parado en el punto más bajo de la Tierra y uno de los más calientes también. Parece imposible sobrevivir aquí. ¿Por qué alguien se instalaría en el lugar más seco y salado de la Tierra? Bueno, según los arqueólogos, puede que haya una pista a 129 kilómetros al sur. Mirad eso. Nunca he visto nada en mi vida como esto. Esto es Petra, una antigua ciudad esculpida en roca sólida en mitad del desierto. Alguien hace miles de años soñó con esto y luego socavó hasta que surgió. Mirad estas columnas de aquí y las líneas perfectas. He visto fotos de esto desde que era niño. Lo he visto en libros, en películas. Estoy parado en las escaleras del gran tesoro de Petra. Es mágico de noche. Pero de día es otra cosa. Las dimensiones del lugar te dejan sin aliento. Las edificaciones de Petra son una muestra de riqueza, y aunque están construidas sobre la época de Cristo, son la expresión de un éxito que comenzó miles de años antes, más o menos al mismo tiempo que Sodoma y Gomorra pudieron haber existido. Pero lo más sorprendente de este lugar no es su esplendor, es esto. Basta con mirar este canal, que es un enorme sistema de riego vertical que toma el agua que cae en la meseta de arriba y la lluvia que cae a través de estos surcos, y luego se canaliza hacia abajo, hacia la ciudad, lo que esencialmente crea un oasis de ingeniería. Es increíble. La gente aquí era experta en capturar el agua de las mesetas de arriba y desviarla hacia una red de canales que alimentaban las pozas subterráneas. Mirad esto. Este es el tipo de cosa que permitiría sobrevivir a toda la ciudad. Este es, en esencia, el banco de la vida. Descubrieron cómo estucar las paredes para mantener el agua dentro. Incluso hoy en día hay agua aquí. Increíblemente, es una tecnología que ha funcionado muy bien y de forma muy sencilla durante tanto tiempo. Tiene una gran acústica.
Es como una gran caja de música. En realidad, eso es lo que ellos habrían oído trabajando aquí hace miles de años. ¿Te los puedes imaginar? ¡Oye, Joe! ¡Pásame la espátula! Salvar cada gota preciosa, un conjuro de supervivencia. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Para empezar, ¿por qué la gente quería vivir aquí? Estoy en Petra, reunido con la arqueóloga Katrina Hamarné, que me está mostrando por qué esta vasta ciudad prosperó en un desierto tan inhóspito. Resulta que sus habitantes tenían un control absoluto sobre los bienes de valor incalculable de toda la región. El más extraordinario era el asfalto. ¿El asfalto? ¿Lo que vemos en las carreteras hoy en día? ¿Esa misma cosa de alquitrán negro? Sí, en efecto. Así es como vemos el asfalto ahora, el material oscuro que ves aquí. Pero en ese momento era algo totalmente diferente. El asfalto, o alquitrán, es una forma semisólida de petróleo, que en la antigüedad significaba una cosa: dinero. ¿Para qué usaban el asfalto? Primero para medicina y segundo se la vendían a los egipcios que la usaban en sus momificaciones. Vender asfalto significaba que la gente de Petra podía ganar mucho dinero rápidamente, pero había una fuente de asfalto que todos querían controlar. Tenían un lago de asfalto. Había grandes trozos de asfalto flotando sobre lo que sabemos que es el Mar Muerto, y había diferentes naciones luchando por él, por su importancia. La historia bíblica es muy interesante porque menciona que varios reyes lucharon por el asfalto y podrían haber sido los reyes de Sodoma y Gomorra. ¿Crees que Sodoma y Gomorra podrían haber existido en el Mar Muerto y comerciar con el mismo asfalto? En efecto, creo que eso es muy posible. Todo esto es muy interesante. ¿Pero puedo encontrar alguna prueba material de esto en el Mar Muerto, donde los textos bíblicos localizan Sodoma y Gomorra? Estoy preparando mi tecnología para rastrear el área. ¿Puedo encontrar una conexión entre el asfalto y las ciudades? Vale, mirad esto. En estos escaneos, desde el espacio, se puede ver algo realmente extraño, justo alrededor de esta zona en el sur del Mar Muerto. Toda la superficie está llena de agujeros misteriosos. Cuando me dirijo hacia allí, encuentro un paisaje extraño. Parece otro planeta. La Tierra se ha agrietado y se ha hundido para formar cientos de agujeros gigantescos en el suelo. Mirad estas dolinas. Pura destrucción. Las historias bíblicas en el Génesis describen las batallas entre la ciudad de Sodoma y las otras ciudades. Los hombres de Sodoma, cuando huían, caían en fosos de alquitrán. No estos, pero tal vez otros parecidos. Por lo tanto, la historia bíblica de los pozos de alquitrán podría haber comenzado por las dolinas de asfalto. Una clara conexión con el comercio del que oí hablar en Petra. Pero eso no es todo lo que mis satélites han visto. Sobre los pozos de alquitrán hay un suministro de agua local. Mirad esto. En este lado del Mar Muerto se encuentra esta meseta y hay cañones que la atraviesan. Y donde hay cañones, hay agua. Estas lluvias estacionales horadan la meseta creando estos cañones que se llaman uadis y se forman estos canales de agua dulce. Así que, al igual que Petra,
El lugar parece haber tenido todos los ingredientes necesarios para que la ciudad prosperara. Ahora bien, ¿puedo buscar rastros de las ciudades en ruinas? A simple vista, esto no es más que desierto. Pero cuando vemos desde el espacio imágenes de satélite de alta resolución, resulta que estas costas están salpicadas de ruinas antiguas. Es decir, mirad esto. Y esto de aquí. De hecho, hay por lo menos 5 al sureste del Mar Muerto. ¿No podrían ser 2 los sitios que inspiraron la historia de Sodoma y Gomorra? Estoy en las orillas del Mar Muerto, en una misión para encontrar las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Mi tecnología ha revelado todo un grupo de antiguas ciudades en ruinas. ¿Puedo reducir esto? Lo que busco es un asentamiento de la Edad de Bronce, de unos 4000 años de antigüedad. Habitualmente, se construía sobre una colina, fortificada por murallas, con un portón principal que daba a una especie de plaza pública. Y estos fueron los aspectos descritos en la historia de Sodoma y Gomorra. Algunos parecen coincidir con la descripción. Uno en particular, un asentamiento llamado Numeira. Es una caminata empinada hacia un punto estratégico sobre el Mar Muerto. Y me reuniré con el arqueólogo, el Dr. Mohamed Nahar. Bien, esto es Numeria. Hay un montón de rocas. Sí, es antiguo. Tiene 5000 años de historia. Mohamed me ha contado que el sitio fue abandonado repentinamente alrededor del año 2350 a.C. y tiene la misma característica clave de la ciudad que la convierte en una ciudad clásica de la Edad de Bronce: portones. Los portones son importantes para mostrar que tu sitio está protegido y para mantenerte alejado de nosotros. Y detrás de estos había una plaza y murallas de fortificación adecuadas para una ciudad supuestamente en guerra con sus vecinos. Al final de las ruinas había algo interesante. Esto creemos que era una torre. Entonces, ¿esta fue alguna vez una enorme torre? Sí, lo interesante de esta torre es que se derrumbó. En este lugar había 3 esqueletos bajo el derrumbe que creemos fue causado por un terremoto. Es espeluznante. ¿Aquí algunas personas perdieron la vida hace miles y miles de años? Sí, estaban aquí en el peor momento. Una prueba convincente, pero eso no es todo. Notarás que aquí hay ceniza y carbón. Es increíble. Todo este lado está cubierto de ceniza. Algo quemó todo este lugar. Sí, ¿Y el terremoto pudo haber sido lo que inició el incendio? por supuesto. Por lo general, en los terremotos se producen incendios de gran magnitud. Eso es muy interesante. Un incendio, ciertamente, suma indicios en la historia. Es una idea interesante, la de un terremoto que desencadena un incendio devastador. Pero ¿qué pudo provocar que se combinaran de forma tan catastrófica? Me dirijo al oeste, a un lugar que podría ayudarme a encontrar la respuesta. Sobre las costas occidentales del Mar Muerto hay una antigua fortaleza llamada Masada. Esto es realmente inaccesible.
Es decir, realmente tiene sentido que este fuera un sitio estratégico clave en la historia judía. En el año 74 después de Cristo, hubo una batalla en la que los romanos vinieron aquí, y esta comunidad de unas 1000 personas terminó en la cima de esta montaña, y aguantaron durante casi 2 años. Los romanos construyeron una rampa en la parte trasera de toda esta montaña, y en el momento en que trajeron todos sus arietes a la cima de este acantilado, en lugar de dejarse capturar y esclavizar por los romanos, todos se suicidaron. Pero no he venido aquí por la fortaleza, sino por esto. ¡Vaya! Debajo de mí está todo el paisaje que habría rodeado Sodoma y Gomorra. Y es solo desde aquí arriba, desde donde puedo ver que estoy en la cúspide de uno de los fenómenos geológicos más grandes del planeta. Siento que estoy parado en una isla en el cielo, donde se elevan los acantilados. Desde aquí arriba se puede ver todo, un gigantesco y enorme valle producto de una grieta donde la corteza terrestre se está separando. Y se puede ver aún mejor desde el espacio. Una rasgadura de 483 kilómetros de largo en la corteza terrestre, llamada el Valle del Rif de Jordania. Y resulta que hay enormes fallas a lo largo del Mar Muerto. Y donde hay fallas, hay terremotos. Eso significa que cualquier ciudad en los alrededores del Mar Muerto se encuentra en una zona de terremotos. Es como si estuvieran en una bomba de tiempo. Entonces, la siguiente pieza del rompecabezas es básicamente si hubo algún terremoto en el momento en que Numeira fue abandonada. Una pregunta desafiante, pero puede haber una forma de averiguarlo. Durante miles de años, el agua del Mar Muerto ha subido y bajado. Esto significa que en algunos lugares los sedimentos antiguos depositados por las inundaciones repentinas en el fondo del lago son ahora altos y secos. Y en estas capas hay pistas sobre terremotos anteriores. La geóloga Revital Buchman puede leer estas capas como los anillos de un árbol. Esto es raro. ¿Qué es este diseño curvilíneo de aquí arriba? Aquí hay una pendiente y durante un terremoto los sedimentos tiemblan. Entonces se produce el deslizamiento de los sedimentos hacia la parte más profunda del lago. ¿Eso es por un terremoto? Sí. Este es un antiguo sismómetro. Data de decenas de miles de años atrás. Exactamente. Si datamos los sedimentos que están encima de él, sabremos la edad de este suceso. Entonces, las ciudades que hemos estado buscando en algún momento alrededor de 2600 a 2350 a.C., ¿encuentran algo como esto en ese momento? Cuando se observan los sedimentos más jóvenes, se pueden encontrar indicios de terremotos históricos. ¿Desde esa época? Sí, desde entonces. Es de locos. Me siento como si al tocar esta cosa estuviera realmente tocando las vibraciones de un terremoto. Se siente. ¿Como si temblara? Es lo mejor que he visto en mi vida. Gracias. Una prueba impresionante, pero es solo una parte de la historia. Puede que haya habido un terremoto, pero el texto bíblico describe algo mucho más aterrador. Una llamarada de fuego que cae del cielo. Voy de camino a ver un extraño espectáculo geológico que podría ayudar a rastrear acontecimientos reales detrás de la historia de Sodoma y Gomorra. En la costa este del Mar Muerto se encuentra este increíble pilar de roca, una fuente de imaginación e intriga desde hace siglos. Se le conoce como la esposa de Lot.
La historia dice que los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que huyeran, no miraran atrás. La esposa de Lot no pudo evitar mirar hacia atrás por última vez, y en ese momento se convirtió en estatua de sal. Obviamente, eso es solo una metáfora. Pero puede haber algo en esa metáfora que pueda decirnos más sobre la propia catástrofe. ¿Podría la estatua de sal de la historia ayudar a desentrañar el secreto del fuego y del azufre? A 16 kilómetros de distancia, en la orilla opuesta del lago, se encuentra el monte Sodoma. Toma su nombre de la misma palabra hebrea para el mar muerto, Sidim, que significa lago salado. Me reuniré con el geólogo Amotz Agnon. Profesor Agnon. Eres Albert, ¿verdad? Sí, gracias por venir. Gracias a ti. ¿Vamos? Sí. Es como si estuviéramos en un planeta diferente. Sí. Amotz quiere mostrarme un vínculo interesante entre la sal y el fuego. Este lugar es increíble. Pero lo que buscamos no está en la montaña, está dentro de ella. Bien. Entrando. Estoy a punto de entrar en la cornisa. Una vez que pase esto, estaré en el aire. Vaya. Es precioso. No se parece a nada que haya visto antes. Estoy colgando a cientos de metros del suelo. Es una locura. Esto es muy diferente desde aquí arriba. La roca es completamente diferente. Está llena de una cosa cristalina. A ver si puedes probarla. Es salada. Sí. Es una masa de sal. ¿Todo esto es sal? Sí, toda la montaña. 10 kilómetros de largo, 2 de ancho y 5 de alto. Es increíble. Bien hecho. Eso fue increíble. Amotz cree que montañas de sal como esta podrían desvelar el misterio de los incendios catastróficos. La sal y los hidrocarburos van bien juntos. Por lo general, están escondidos o atrapados bajo la sal. ¿Hay gas ahí abajo? Hay gas, hay petróleo, hay alquitrán y azufre. Es increíble y estamos encima de esto. Sí. Y rezuma durante los terremotos. ¿Entonces podría un terremoto liberar estos gases e incendiarse? Sí, los terremotos descargan electricidad. Esto podría encender el gas y podría provocar un incendio. Eso me parece bíblico. ¿Sí? Si no tuvieras el conocimiento científico para explicarlo y de repente algo así sucediera, ¿se parecería a las historias que estamos leyendo en el Antiguo Testamento? Si me preguntas si es posible, sí. Es una idea increíble. Estoy empezando a ver que un terremoto puede causar algo verdaderamente cataclísmico, como en Numeira. Una superexplosión de incendios causados por una mezcla letal de combustible del subsuelo. ¿Explosiones? Sí. Pero tengo imágenes en mi cabeza de fuego lloviendo desde el cielo. Y algo a lo que la historia se refiere como azufre brimstone. ¿Qué podría ser eso? Al final del camino del monte Sodoma me reuniré con el geólogo Adi Torfstein. Estoy tratando de encontrar algo que pueda relacionarse con la historia de Sodoma y Gomorra. En realidad también encontramos aquí azufre.
¿Has oído hablar del azufre? Sí, por supuesto. ¿Y del azufre brimstone? ¿Lo del fuego causado por el brimstone? Exactamente, el brimstone es en realidad azufre. Y uno de los pocos lugares donde encontramos este tipo de azufre está aquí. ¿Quieres ver algo genial? Sí. Te lo mostraré. Lo que estamos buscando está a nuestro alrededor en estos acantilados. ¿Qué es? Son pequeños nódulos redondos de azufre de color amarillo. Aquí puedo ver uno. Agarra eso. Huele a bomba fétida. Esto es azufre brimstone, ¿no? Sí, está por todas partes. Así que recojamos más de estos y te mostraré algo genial. Bien. Mira este azufre que recogimos, el azufre brimstone. Puedes encenderlo y quemarlo. ¿Puedes quemar una piedra? Mira. ¿Qué? Mira eso. Es azul y púrpura y burbujea como una... Y la roca se está derritiendo literalmente. Esto es irreal. Puedes imaginar que si presenciaras algo así, pensarías que es algo sobrenatural. Y en realidad es bastante desagradable si respiras demasiado. Salgamos de aquí. ¡Qué asco! Con esta última prueba, ¿esto podría haber sido así? Una ciudad que comercia con asfalto inflamable es azotada por un terremoto. Todo se derrumba, incluso la torre. Y los que sobreviven se enfrentan a algo aún peor. Un incendio feroz cuando las reservas de gas escondidas se forman bajo tierra. Mientras los habitantes huyen, las explosiones arrojan azufre ardiente. Debió de ser un infierno en la tierra. Puede que sí o no. Yo he visto evidencias de antiguas ciudades abandonadas, azufre en llamas, gases explosivos, terremotos, asfalto. Puedo aceptar la idea de que todo un conjunto de acontecimientos con estos elementos podría haber combinado en una única memoria colectiva, en una historia épica, pero lo que no he visto es la prueba de que todos ellos ocurran a la vez en un mismo lugar y en un mismo momento, en un momento apocalíptico. Debe haber muchas más pruebas, más que una torre caída y fragmentos de carbón. Entonces, ¿podría haber algo mucho más significativo que explique todo esto? Yo encontré algunas pruebas de que Sodoma y Gomorra podrían haber estado asentadas sobre un montón de dinamita geológica que se desencadenó por un terremoto. Pero ahora he oído hablar de una teoría completamente nueva, en una zona totalmente diferente. Me estoy trasladando 80 kilómetros más lejos, esta vez al norte del Mar Muerto, para ver algo que me han dicho que me va a dejar boquiabierto. Este es Tal el Hammam. Algunos arqueólogos creen que podría ser la antigua ciudad de Sodoma. Vienes directo hacia aquí y giras a la derecha. Steve Collins y su equipo han estado excavando aquí durante casi 20 años y lo que han encontrado es asombroso. En realidad, esta es la ciudad más grande ocupada continuamente en el Levante. Este complejo de portones es bastante impresionante. Probablemente uno de los mayores complejos de puertas de la Edad de Bronce, una torre maciza y una zona de exterminio en el centro. ¿Y qué te hace pensar que esta podría ser Sodoma? La razón es simplemente el tamaño de la ciudad. ¿La más grande de toda la región? De la Edad de Bronce. De modo que era una ciudad grande. Una ciudad muy grande.
Esto es mucho más grande que todo lo que yo he visto hasta ahora. Con casi 36 hectáreas, podría haber albergado a más de 40.000 personas. Está cerca de arroyos y manantiales de agua, y rodeado de llanuras llanas y fértiles, como se describe en los textos bíblicos. Y se encuentra en dos rutas comerciales, una que va de norte a sur y la otra de este a oeste. Y su posición es fundamental para una ciudad comercial estratégica. En la cima de la colina hay restos de un palacio, y dentro de ella, pruebas tentadoras. En esta parte encontramos muchos recipientes de almacenamiento carbonizados, quemados, y donde quiera que hayamos excavado encontramos estos escombros de destrucción masiva. Lo que destruyó la ciudad quemó todo lo que había en su interior. Algo destruyó la ciudad y todo ardió dentro de ella, pero ¿no se encontró ninguna pieza de alfarería después? No, hay una interrupción ocupacional de 700 años, por lo que no tenemos alfarería desde el periodo que va desde el 1700 hasta el 1000 a.C. No hubo ocupación aquí. Entonces algo sucedió a gran escala que convirtió todo en un montón de escombros alrededor del 1700 a.C. Esa es una buena manera de describirlo. Un montón de escombros, una especie de mezcla, un desbarajuste de todo. Este sitio, la destrucción, es definitivamente la cosa más violenta que he visto en mi vida. Esto huele a catástrofe. Fuera lo que fuera, fue mucho más poderoso que un incendio. ¿Qué podría explicarlo? Barro derretido. El colega de Steve, Phil Sylvia, tiene una nueva e inquietante teoría. Esto es un pedazo de ladrillo de barro. ¿Es de barro? Esto es un ladrillo de barro y parece piedra pómez, ¿verdad? ¿Ves todas estas burbujitas en él? Esto fue expuesto al calor, y hacía tanto calor que la cerámica se convirtió en vidrio. Quizá estaba en un ángulo para que el material empezara a gotear. Hay un borde de goteo aquí. Algo quemó este material rápidamente. Exactamente. A una temperatura dentro de ese rango de calor. Más caliente que el sol. Más caliente que el sol. Más de 4 veces. Solo hay dos fuentes que pueden generar ese nivel de temperatura que sepamos. Una, por supuesto, sería una bomba atómica. ¿Cuál es la otra? La otra es un impacto meteorítico o una explosión en el aire. ¿Crees que fue la explosión de un meteorito? Estoy convencido de ello. Pero podría tener razón Phil en que este lugar pudo ser destruido por un meteorito. Bueno, hace unos años se produjo el estallido de un meteorito que se grabó en Rusia. Es increíble. Es como si hubiera llovido fuego desde arriba. La pregunta es, ¿hay alguna prueba, alguna pista que me ayude a determinar si un meteorito pudo o no haber explotado sobre esa región hace unos 4.000 años? Estoy investigando una nueva teoría, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por un meteorito. He traído a mi equipo técnico para escanear el sitio en busca de pistas. Usando drones de alta resolución, estamos fotografiando el sitio desde múltiples ángulos diferentes para construir un modelo computarizado en 3D. Mientras tanto, Phil Sylvia quiere mostrarme otra cosa que apoya su teoría. Estos son 180 kilos de roca. Esto estaba en un pedestal de tierra y cuando la explosión lo golpeó, salió rodando de esa base y quedó tirado a su lado. ¿Estás diciendo que algo movió esta enorme piedra? Sí, no pudo moverse sola. Phil cree que el meteorito explotó en algún lugar del Mar Muerto, creando una explosión tan potente como para mover roca sólida. El campo de escombros fue empujado en esta dirección y se amontonó contra esta pared. ¿Tu teoría es que hubo una gran explosión allí? Sí. Que creó un destello de fuego más caliente que el sol. Lanzó todo contra esas paredes e inmediatamente vaporizó a todos en la ciudad. Sí. No solo eso.
sino que la teoría de Phil tiene un componente final que suena a historia bíblica. Cuando hay un estallido de aire sobre el agua, se crea un efecto de tsunami que desplaza un tremendo volumen de agua sobre el valle. Toda esta zona quedó desconectada por ese suceso y se volvió inhabitable debido al envenenamiento por sal en el suelo. La teoría explica cada elemento de los textos bíblicos. La pregunta es si el equipo técnico encontró algo que la respalde. Steve, esta tarde Patricia ha estado volando un dron y recopilando fotografías para crear el modelo fotogramétrico. Sí, con la fotogrametría lo que podemos hacer es tomar montones y montones de fotos diferentes. Unimos todas esas fotos y podemos hacer un modelo en 3D. Eso nos dará una perspectiva completamente diferente. Entonces volemos por ahí. Este es tu sitio. Me interesaba mucho esta zona. La gran parte circular a la izquierda creemos que se trata de una fuente de agua muy grande, como un depósito, y se puede ver su tamaño. La característica no se ve muy bien aquí, pero cuando miramos el modelo 3D de nuevo... Sí, eso es interesante. Tenemos muchos colores diferentes y es mucho más pronunciado. Vaya, mira eso. Hemos estado observando este sitio durante más de una década, pero mirando esta imagen, y es la primera vez que pienso en esto, parece un cráter de impacto. ¿Es la primera vez que piensas que podría ser esto? Sí, la forma como lo veo mientras te mueves en él... Sí. Parece que estás en la luna. ¿Y qué lado es el verdadero donde...? Este es el lado suroeste. Vendría de esta dirección, del suroeste. Muy bien, Patricia. Sí. Gracias, no estoy segura. ¿Quién sabe lo que es? Pero es una pista. Tenemos que excavar eso. El equipo de Steve tendrá que demostrar que esto realmente fue por un meteorito. Pero encaja con sus otras pruebas aquí y ofrece una explicación verosímil y aterradora para la historia. Un meteorito estalla desde el espacio a una velocidad hipersónica y explota sobre el Mar Muerto. Hace que la sal salte y cubra el paisaje y lo vuelva infértil durante generaciones. Un fragmento aterriza en la ciudad, vaporizándola hasta el olvido. ¿Sabes? El miedo al apocalipsis está en todos nosotros, pero muy pocas historias lo demuestran a este nivel. Hay una cosa clara. Cuando empecé este viaje, pensé que era solo una historia de moralidad proyectada. Pero lo que encontré fue una muestra de algunos de los fenómenos geológicos más impresionantes, donde la Tierra se estaba desmoronando, donde la destrucción fue tan terrible que pudo haberse atribuido a la mano de Dios.